presidenta. Señor conseller, estos son sus primeros presupuestos porque cuando se aprobaron los que están en vigor actualmente, aunque usted era ya conseller, pues no los había elaborado. Son al mismo tiempo los terceros de esta legislatura y para el Grupo Socialista son fundamentalmente unos presupuestos continuistas en los que ha cambiado muy poco respecto de los aprobados en los dos ejercicios anteriores. Quizás podemos resumirlo en una frase muy breve, y es que el conseller no es el mismo, pero las políticas sí que lo son. En los presupuestos para 2014 se consolidan prácticamente todos los recortes que se han aplicado en los anteriores. Está el copago farmacéutico, está la reducción de las prestaciones de la sanidad pública, está el endurecimiento de las condiciones de acceso a la asistencia sanitaria, está la supresión del bono libro, está la subida de las tasas universitarias, está la reducción de ayudas y prestaciones para los discapacitados. Están todas estas medidas y algunas más. Creo que todos deseamos que la economía valenciana sea capaz de salir de la recesión que viene padeciendo y que ha sido sensiblemente más dura que la que ha registrado el conjunto de la economía española. Pero no basta con buenos deseos, porque las consecuencias de la crisis van a seguir ahí durante mucho tiempo. Más de 700.000 desempleados en la Comunidad Valenciana, 110.000 desde el inicio de la legislatura, dan testimonio de ello. Consolidar en estos presupuestos todas las medidas de ajuste o de recortes, llámelas como quiera, les hace a ellos, sobre todo a ellos, la vida más dura. Y lo peor es que para mucha gente lo peor aún está por llegar. Lo más duro está por llegar. Por ejemplo, para los estudiantes que han perdido su beca. Por ejemplo, para los pacientes crónicos, que van a tener que pagar lo que antes no pagaban. Por ejemplo, para los desempleados que están perdiendo su prestación. O, por ejemplo, para los pensionistas, que van a quedar expuestos a una pérdida casi permanente de poder adquisitivo. ¿De qué recuperación les hablamos a ellos, señor conseller? ¿De qué recuperación les hablamos a quienes se les está diciendo que el año que viene para ellos todo va a ser más duro? ¿Les hablamos de recuperación a los empleados de la Radiotelevisión Valenciana? ¿Qué les vamos a decir? ¿Les vamos a decir que en el año en que se espera ese cambio de tendencia al que usted se ha referido van a tener que cargar sobre sus espaldas con todos los errores de una gestión que ha multiplicado por 40 la deuda de la televisión pública autonómica? Y mientras tanto, señor conseller, ¿qué les vamos a decir a los gestores, a los altos cargos y a los responsables políticos que ha tenido esa televisión en los últimos 18 años? ¿Se les va a pedir alguna responsabilidad? ¿A cuántos se les va a pedir? ¿O nos vamos a volver a encontrar con los cero responsables? ¿Van a volver ustedes a comportarse como el gobierno de los cero responsables? Porque lo que ha ocurrido en la Radiotelevisión Valenciana no ha sido una catástrofe natural. Así que, si ustedes renuncian a señalar a los responsables de la ruina de la radiotelevisión valenciana, las responsabilidades las están asumiendo ustedes. Me quiero referir también a sus pronósticos sobre la evolución de la economía valenciana. Unas predicciones en las que se fía toda la recuperación al comportamiento del sector exterior y, por tanto, es una recuperación que tiene más que ver con lo que pasa fuera de la economía valenciana y de la economía española, tiene más que ver con lo que pasa en el resto del mundo que lo que ocurre en la economía valenciana. De hecho, en su propio cuadro macroeconómico se habla de una caída adicional del 0,6% de la demanda interna superior a la media de la economía española. Y todo eso suponiendo, claro está, que las predicciones que se hacen en ese cuadro sean unas predicciones correctas, porque llevamos 3 años en los que las predicciones han sido completamente erróneas. ¿Saben en qué se ha traducido el error de pronóstico? Pues mire, se lo digo, en cerca de 5.000 millones. La producción de bienes y servicios de la economía valenciana sería 5.000 millones superior a la que es si se hubieran cumplido las predicciones de los presupuestos. Y tendríamos probablemente una tasa de paro similar a la media de España y no 2,3 puntos superior a la media de España. ¿Por qué hago tanto hincapié en esta cuestión? Pues porque creo que estos errores de pronóstico no son ajenos a la política presupuestaria de los últimos años, de esos presupuestos que han acentuado la contracción de la actividad económica y que han contribuido a que a finales de 2012 la economía valenciana fuese una de las 2 comunidades que más se ha contraído desde el inicio de la crisis y a muy pocas centésimas de la primera. Todos los presupuestos, todos los que ha remitido el Consejo a esta Cámara en los últimos años se han presentado como realistas, pero ni se cumplen las previsiones macroeconómicas ni se alcanzan los objetivos de déficit fijados. Y cuando no se alcanzan los objetivos de déficit siempre se dice lo mismo, que aquí no hay ningún responsable, 0 responsables. La culpa siempre es de alguien de fuera, normalmente del modelo de financiación, que es verdad que es perjudicial, pero que no tiene nada que ver con el incumplimiento de los presupuestos, porque cuando usted hace los presupuestos, ¿verdad?, pone en los ingresos la parte correspondiente al modelo de financiación que el Ministerio de Hacienda le ha dicho que le va a dar. Y luego es la que le da.
Normalmente es la única parte de los presupuestos que se cumple. Los fallos están en el resto. Si el déficit no se alcanza, no es por la financiación autonómica, sino porque el resto de las previsiones presupuestarias se incumplen, bien por el lado de los ingresos, bien por el lado de los gastos, bien por ambos. ¿Sabe, señor Morales, cuántas veces se han presupuestado de manera reiterada ingresos por venta de patrimonio que no se han materializado? Yo tengo aquí un breve informe que he elaborado con la secuencia de la evolución de esos ingresos en los 3 últimos presupuestos, en los 3 últimos planes económico-financieros y en las 3 últimas ejecuciones de los presupuestos. ¿Se puede decir que son realistas unos presupuestos que contabilizan una y otra vez los mismos ingresos por venta de patrimonio? ¿Se acuerda de los ingresos procedentes del canon sanitario, de aquella operación de venta que se presentó como el emblema de la nueva administración del presidente Fabra? ¿Dónde están esos ingresos? Ahora se les ha ocurrido plantear la venta de depuradoras y la venta de plantas de residuos para cuadrar las cuentas, sin tener en cuenta que la mayoría de ellas están en régimen de concesión y que la mayoría están financiadas con fondos europeos. Esta operación a mí me recuerda bastante a la fallida privatización del sistema sanitario. Me gustaría saber si lo han pensado bien y, en cualquier caso, tiene usted ahora, sin límite de tiempo, la posibilidad de darnos alguna explicación al respecto. A mí me parece que esta idea de la venta de patrimonio para el próximo año es una idea tan improvisada para encajar las cuentas en el último minuto como la creación del llamado impuesto sobre los depósitos bancarios, que aparecía consignado como impuesto directo cuando se presentó el avance de los presupuestos el viernes día 25 y entre los impuestos directos cuando se presentó el proyecto en Les Corts 5 días más tarde. Una decisión tomada de forma apresurada, pocos días después de aprobar el anteproyecto de la ley de acompañamiento, que es donde debería haber figurado. Así que el tributo se va a introducir, ya he visto la enmienda, a través de las enmiendas que presente el Grupo Parlamentario Popular, como ocurrió el año pasado, por ejemplo, con los impuestos medioambientales. Una vía válida sin duda, por supuesto que lo es, de acuerdo con lo que establece el reglamento, pero que evita la presentación de enmiendas por parte de otros grupos, así como la evacuación de los correspondientes informes del Consejo Jurídico Consultivo. Creo que esta opinión sería muy relevante en este caso y que podría ser muy útil, estando este tributo como está, usted lo sabe muy bien, pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional, más aún teniendo en cuenta los últimos éxitos judiciales del Gobierno valenciano. Por no tener, ni siquiera vamos a tener el informe preceptivo que debería haber emitido su Consellería en caso de incluir este tributo en la ley de acompañamiento y que nos permitiría saber cómo han calculado la previsión de ingresos, porque los 230 millones de euros que han previsto que van a ingresar son casi tantos como los que ingresan Asturias, Extremadura y Andalucía juntas, que tienen un 50% más de depósitos sumadas que la Comunidad Valenciana. Y hablando de si estos presupuestos son más o menos realistas, me gustaría también poner de manifiesto una cuestión que creo que no hay que pasar por alto, y es que todas las comparaciones de cifras que el Gobierno está ofreciendo se están estableciendo con respecto a los presupuestos inicialmente aprobados en esta Cámara. Usted lo ha dicho al principio. Unos presupuestos que se elaboraron con un déficit del 0,7, pero se están ejecutando con un margen del 1,6, es decir, con un margen adicional de hasta 900 millones de euros de gasto. Claro, esos 900 millones de margen adicional son muy superiores al crecimiento del gasto no financiero que arrojan los presupuestos de 2014 cuando se comparan con los iniciales de 2013. Poco más de 500 millones de euros crece el gasto no financiero, según sus propias cifras, así que en muchos casos cuando se nos está diciendo que va a haber un incremento del gasto, no es tal. Va a haber un descenso del gasto respecto del presupuesto realmente ejecutado con un margen de déficit del 1,6%. Y dos cuestiones finales me gustaría preguntarle de manera muy directa porque además se me va acabando el tiempo. La primera es cómo prevén refinanciar los cerca de 3.000 millones de euros de deuda que vencen este año, de los que alrededor de 2/3 son deuda contraída con el Estado. ¿Pretenden sacar emisiones de deuda al mercado? ¿Pretenden acudir a algún mecanismo de refinanciación de deuda con el Estado para refinanciar la propia deuda con el Estado? Y la segunda es si tiene usted previsto aprobar algún acuerdo de no disponibilidad de créditos a lo largo del ejercicio de 2014. Porque la adopción de estos acuerdos, que no suelen hacerse públicos cuando son aprobados por el Gobierno, no suelen aparecer en la relación de acuerdos, se ha convertido en una costumbre desde hace bastantes años, desde antes incluso del inicio de la crisis, y desde luego a mi grupo le gustaría saber hoy, que se cierra el debate, estas comparecencias de los consellers en la comisión, le gustaría saber si tiene usted alguna previsión al respecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor López. Señor Rambla, cuando usted quiera.
Muchas gracias, señora presidenta.